Bienvenidos a este nuevo episodio de Biografías Esenciales. En esta ocasión voy a hablar del actor americano Richard LeParmentier, que ya sabéis que interpretó al almirante Conan Antonio Motley, que es el nombre completo que tiene, vamos a decir, en el lore de Star Wars, a nivel de enciclopedias, por así decirlo, y es su papel pues, más famoso de su carrera, ¿no? Porque ha tenido una carrera bastante discreta, triunfó más a nivel de teatro en Inglaterra, y bueno, pues esas son las razones por las que le fichó George Lucas, porque trabajaba en Inglaterra. Ya sabéis que el reparto en buena parte de la trilogía clásica era británico, porque estas películas se rodaron los interiores en los estudios Elstree de allí de Inglaterra, sobre todo, aparte de algún plató más. Y claro, pues él, aunque era americano, le funcionó muy bien el ficharle porque trabajaba allí en el Reino Unido. Y bueno, pues hay que comentar que Richard LeParmentier creció en un primer momento en una granja productora de lácteos, pero ya en la adolescencia empezó a vivir en Hollywood, y ahí, cuando estaba yendo al colegio, el profesor suyo de interpretación le dijo que tenía que intentar ser actor profesional porque se le daba muy bien. Entonces, en una universidad de Detroit, a la que fue después, él se enfocó en los estudios en lo que es la interpretación, ¿no? Y efectivamente se le dio bastante bien. Lo que pasa es que debe ser que no le fue demasiado bien en Hollywood, donde él estaba viviendo, porque en el año 74, al poco de empezar su carrera, se trasladó al Reino Unido y a él le fue bastante mejor. Ahí hizo, por ejemplo, teatro alternativo, hizo giras teatrales, incluso formó parte del sindicato de actores de Inglaterra, la llamada Equity, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo una buena carrera y al comienzo de su carrera, ¿no? Una buena carrera teatral, e incluso ya empezó a trabajar desde el propio año 74 en la película El ídolo, y luego va a trabajar en películas que son pues como Star Wars, ¿no? Que eran de América, pero iban allá a Inglaterra a rodar porque había muy buenos técnicos, muy buenos platós, etcétera, etcétera. Y se le puede ver, por ejemplo, en Rollerball del año 75, ¿no? Son un par de películas que comento previas a La Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues llegado el momento de hacer La Guerra de las Galaxias, pues sucedió que se retrasó el proyecto 9 meses, y cuando le ofrecieron el papel de Montrose, que era un almirante, un oficial imperial, digamos, del puerto espacial de Mos Eisley, lo tuvo que rechazar por una cuestión de agenda. Cuando luego se lo ofrecieron otra vez, lo rechazó de nuevo porque le pareció un papel muy pequeño, y luego este papel ya sabéis que acabó siendo eliminado, ¿no? Originalmente era incluso, en el primer borrador, era un aliado del general Skywalker. Luego ya digo que pasó a ser oficial de aduanas de Mos Eisley, y este papel, pues ya sabéis que acabó desapareciendo, no aparece en la película, y es entonces cuando George Lucas crea el personaje del almirante Motley. Este personaje sí que le pilla bien de agenda y le acepta, ¿no? Y va a ser, ya digo, el papel más famoso de su carrera, sin lugar a dudas, con esa escena mítica en la que Darth Vader está intentando ahogarle con la fuerza, diciéndole que su carencia de fe resulta molesta. Es una de las frases más famosas de la franquicia, aunque no la diga él, pues él interpreta la escena muy bien. Y hay que comentar que a raíz del éxito de Star Wars, pues va a poder trabajar en otras grandes películas que se ruedan allí en Inglaterra, por ejemplo en Superman 2, también en Octopussy, una película de Roger Moore de James Bond. Lo que pasa es que son papeles bastante pequeños. En Octopussy, por ejemplo, es un militar que tiene nada, una o dos frases en un momento dado, en compañía de Bruce Boa, alias General Rika del Imperio Contraataca, que también hace de militar, y están los dos ahí pues viendo un espectáculo de circo en el que se hace la película. Y bueno, pues hay un tema de una bomba nuclear y tal en esa escena, ¿no? Se le ve ahí en algunos planos, pero tiene nada, dos frases contadas. Pero estamos eso, en papeles de ese estilo, sobre todo papeles secundarios, aunque a veces pues en superproducciones de este calibre. Y luego, a partir de finales de los 80, quizá debido a eso, que estaba consiguiendo sobre todo papeles secundarios, empieza a trabajar también de guionista. Trabajó, por ejemplo, en la serie Policía de Barrio, hizo también el guion de una película de los años 90 llamada Castle Ghost of England, el castillo de los fantasmas de Inglaterra. Y luego incluso va, en el año 2008, a fundar su propia productora, Three Rivers Productions, y bueno, pues va a hacer alguna cosilla también a nivel de productor, ¿no? El último proyecto en el que estaba trabajando, antes de que falleciera prematuramente en 2013, a la edad de 66 años, cuando estaba visitando a sus hijos en Austin, en Texas, pues era una película paródica de Apocalypse Now llamada Motley Now, que hace referencia, por supuesto, a su personaje más famoso, y de hecho tenía la particularidad de que iba a contar con muchos otros actores de la franquicia galáctica. Iba a estar, por ejemplo, Jeremy Bulloch alias Boba Fett, Gary Hagel alias Big Darth, estaba también por ahí Jerome Blake, que es un buen amigo suyo, aunque realmente no trabajó en la trilogía clásica, sino que trabajó en la trilogía de precuelas, por ejemplo de Mas Amedda, de Run Aako,
etcétera, etcétera, papeles, digamos, disfrazado, y él pues se llevó muy bien con él. De hecho, yo conocía las dos en una convención española que fue la Rebelcon de 2006, una de las mejores a las que he asistido, que organizó Fuerza Rebelde, el club de fans de allí de Valladolid, y bueno, pues era muy asiduo a convenciones cinematográficas, sobre todo, ya digo, por el papel de Moti, como no puede ser de otra forma, y en España estaba más en la ocasión porque dice que le gustaba mucho la comida de aquí, y allí contó anécdotas muy buenas del rodaje del episodio 4, ¿no? Decía, contaba anécdotas, lo tenéis por ahí en el vídeo que subí al canal, incluso de borracheras del reparto, ¿no? Estuvo bastante interesante y muy simpático siempre con los fans. Yo me hice foto con él sin problema, él hacía el gesto de ahogarme con el poder de la fuerza como lo hacía el Darth Vader en su escena más famosa. Muy simpático este actor y ya digo, muy dado a los fans y muy dado a participar en convenciones de cine. Y eso es un poquitín todo el recorrido que se puede comentar de él, ¿no? No tiene, ya digo, una carrera especialmente espectacular, ha estado en grandes producciones pero en papeles secundarios, de guionista tampoco ha destacado mucho, de productor con su propia productora tampoco ha hecho grandes cosas, lo tenéis en IMDb si queréis ampliar esta información, pero ya veréis que no tiene así grandes cosas. Y luego pues hay que contar que estuvo casado en 2 ocasiones, con la actriz Sarah Douglas un par de años, en los años 80, y luego ya ha estado más con Cheryl Leparmentier, con la que ha tenido 3 hijos, ¿no? Que ha sido una esposa con la que ha estado el resto de sus días, y bastante bien, ¿no? La desgracia es eso, que falleció bastante pronto con 66 años, cuando estaba en Austin, ya digo, visitando a sus hijos allí en Texas, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.